Alerta C5N, se renueva la búsqueda de los 3 prófugos en la provincia de Santa Fe. La búsqueda, de la cual participan más de 600 efectivos, se está llevando a cabo por tierra y por aire. Otro mega operativo de las fuerzas de seguridad, ahora centralizado desde el Departamento Central de la Policía Federal, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y con un comité de crisis que está funcionando en la ciudad de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe. El operativo, que se mantuvo vigente durante toda la noche, está siendo renovado y reforzado en estos momentos, siguiendo el rastro de los 3 prófugos, los prófugos condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Nos informa Mauro Zeta. A ver, la idea es, o la pregunta es si todavía están en Santa Fe. Y la pregunta anterior es si hay certidumbre, certeza, que quienes atacaron a los gendarmes son o fueron los hermanos Lanata y Víctor Esquilás. La sospecha, y este es el dato, es que no se llegó a este lugar de forma azarosa, sino que fue en el contexto de un procedimiento, de un allanamiento ordenado por la justicia. Eran 3 allanamientos que tenían como destino distintas taperas de la zona de San Carlos en Santa Fe. Y lo concreto es que mientras estaban terminando los procedimientos y ya cuando la gendarmería se retiraba del lugar o empezaba a levantar, como dicen en la jerga, porque no habían encontrado indicios y no habían encontrado ni a los Lanata ni a Víctor Esquilasi, la última camioneta de ese convoy es atacada a tiros y luego hay un segundo ataque a tiros a otro grupo de gendarmes, y la sospecha es que quienes cometen el ataque son los prófugos. Luego escapan y abandonan y descartan un aguantadero con una camioneta que, según los primeros informes periciales, tiene algunas coincidencias con la camioneta que Cristian Lanata le robó a la suegra el jueves posterior a la fuga. Cuando veamos el aguantadero va a sorprender que coincide la patente de la camioneta abandonada en la tapera, en el aguantadero, coincide la patente y la marca de esa camioneta, pero no coincide el color, lo cual lo hace todo más complejo aún. O estaban tratando de adulterar la camioneta cuando llegó el operativo de gendarmería y no alcanzaron a hacerlo, le habían cambiado el color pero no la patente, lo cual suena muy pueril. O estamos en presencia de una camioneta plantada, sembrada para despistar. Les digo que a nivel oficial creen que es la camioneta robada por Cristian Lanata a la suegra, la que se encontró en la tapera, y la vamos a ver en instantes para que entendamos de qué camioneta estamos hablando. Hay 2 teléfonos celulares que fueron abandonados en ese aguantadero, en esa tapera, en ese escondite. Todo va a ser peritado y también van a peritar ropas que quedaron allí, comida, vasos. Una imagen que vamos a ver en un rato que muestra cómo era el supuesto aguantadero donde se escondieron los prófugos hasta la intervención de la gendarmería. Son datos que se van sumando, reitero. El fiscal Jorge Dilelo nos contaba ayer que no fue un allanamiento, o al revés, no es que se los toparon de casualidad, sino que fueron a allanar 3 objetivos porque estaban trabajando en la justicia federal con una denuncia que decía que podían estar escondidos en esa zona. Si es así, la pregunta es, si era tan certero el dato, ¿cómo se te pueden ir? ¿Qué nivel o qué magnitud le diste al allanamiento de gendarmería para que se terminen escapando y te ataquen a traición en plena consumación del procedimiento? Decía el fiscal que el ataque a tiros contra los gendarmes fue en el marco de un coletazo de los allanamientos que hicieron con resultado negativo. Digo textual lo que me dijo ayer por Radio 10.
el ataque a los gendarmes fue un coletazo de 3 allanamientos negativos que se hicieron para dar con los Lanata y Esquilás. Mauro, una pregunta, ahora vamos a ir con Luis Rusconi, pero quería consultarte acerca del Sí. malestar en la policía de la provincia de Santa Fe porque no se les dio intervención sobre el operativo que iban a realizar justamente allí en propio territorio provincial. Es decir, esos 3 allanamientos que finalmente dieron como resultado, tuvieron como consecuencia el enfrentamiento, los 2 enfrentamientos con los prófugos. Digo, ¿por qué crees vos que no le dieron parte a la policía de la provincia de Santa Fe? ¿Para evitar filtraciones? ¿Porque no confían en la policía provincial? No solo eso, no le dieron intervención a la policía santafesina, ni tampoco anoticiaron de lo que estaba pasando al fiscal original del expediente. No estaban obligados a hacerlo, pero el fiscal de Azul, Cristian Citerio, que investiga la fuga, jamás se enteró de esta pista alternativa que empezó a caminar la justicia federal. Sí. ¿Y por qué se mete la justicia federal? La justicia federal se mete con un argumento que es que reciben información acerca de que hay una organización narcotraficante o de narcos financiando el escape. Y de este modo se meten con este sumario alternativo, distinto, con esta investigación paralela. Y allanan. Y cuando terminaban los allanamientos, se produce el ataque a tiros a los gendarmes. Hoy hay 3 causas que a mi criterio persiguen el mismo objetivo, que es dar con los prófugos, y que tienen 3 fiscales y 3 jueces distintos con distintos objetos o con distintas miradas de investigación. En un rato te amplío lo que está pasando en cada expediente. Muy bien, estamos con Mauro Zeta, estamos con Luis Rusconi también. Estamos viendo las imágenes realmente impresionantes de los operativos que se realizaron en la jornada de ayer, pero que también se siguen realizando todavía en el día de hoy. El rastrillaje prácticamente campo por campo, lote por lote, allí entre diferentes pueblos de la provincia de Santa Fe, en los caminos rurales. La búsqueda realmente muy, pero muy dificultosa, como contaba desde temprano ayer Luis Rusconi desde el lugar, porque pueden estar prácticamente en cualquier lado, en cualquier matorral, en cualquier lote de maíz, escondidos entre los árboles de cualquier casa abandonada. En la zona las distancias son realmente enormes. Allí está Luis Rusconi. Luis, buen día. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Estamos trabajando sobre la ruta nacional número 19, a la altura de cruce con la ruta 6, donde se montó una de las cabeceras del operativo que ya desde el día de ayer trata de dar con el paradero de los 3 prófugos del crimen de General Rodríguez. Te cuento que se realizaron relevos durante la noche, hay muchísimo movimiento en las distintas fuerzas de seguridad por estas horas. De hecho, a mis espaldas ustedes lo que van a ver es un móvil de la Policía Federal que llegó durante la mañana de hoy, y por detrás un camión muy importante también perteneciente a la Policía Federal, encargado de dar apoyo logístico en lo que tiene que ver con las comunicaciones, porque nos contaban más temprano que una de las complicaciones que hay trabajando en el lugar es que hay poca señal para todo el sistema de radios de la policía y de la gendarmería. Así que tanto la Policía Federal como la gendarmería han acercado 2 camiones especialmente preparados para facilitar la comunicación en lo que es toda esta zona. Pero además también hay muchos controles sobre las principales rutas nacionales y provinciales que cruzan la zona. En este caso particular, sobre la ruta 19 se está desarrollando un operativo bastante importante con la presencia de la Gendarmería Nacional. Auto por auto, hacen bajar a los conductores, abrir los baúles de los autos, se revisan los vehículos, deben haber unos 10 o 12 gendarmes permanentemente afectados a esta tarea. También se detienen los camiones, se hace bajar a los conductores de los camiones para revisar la cabina. Lo que no se está haciendo, no se está abriendo, es la carga de los camiones. Muchos de estos camiones traen una carga internacional que ya viene precintada, otros no, son simples camiones que transportan grano por la zona, que entran por la zona rural, que trabajan con los campos aledaños y que nada más están cerrados con una lona. Bueno, esos camiones circulan con bastante facilidad, con bastante normalidad en estos momentos por la zona. En estos momentos, Bernardo, hay un operativo en toda esta zona que está coordinado desde Sauce Viejo, es decir, muy cerquita de lo que es la capital de la provincia de Santa Fe, la zona del aeropuerto, y desde allí están trabajando los jefes policiales
y los jefes de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de alguna manera coordinando todo este operativo. Hay un despliegue bastante importante de móviles. Nosotros estuvimos con una cámara allí más temprano, pudimos juntar algunas imágenes, pero les adelanto que no hay y no hubo desde ayer, desde que comenzó todo este operativo, ningún tipo de comunicación oficial por parte de las fuerzas de seguridad para los medios de prensa. Es decir, estamos trabajando con información que vamos recolectando, con lo que podemos conversar de primera mano con algunos de los agentes que están trabajando en los operativos, con los dirigentes de las comunas rurales, con los intendentes de la zona, pero todavía no hay ningún tipo de información oficial, ni por parte de la Policía Federal, ni de la Gendarmería, de cuáles son los resultados que viene arrojando por ahora todo el rastrillaje que, como vos comentabas, se está desarrollando en una zona muy amplia que abarca unas 50.000 hectáreas aproximadamente y que desde anoche se ha trasladado más cerca de lo que es la autopista que une la ciudad de Rosario con la ciudad de Santa Fe. En ese sector, en toda esa zona, se ha concentrado principalmente el operativo desde anoche, con la presunción de que los 3 prófugos pueden haber aprovechado la falta de luz, la falta de visibilidad durante la noche para desplazarse y tratar de alejarse de esta zona. La gran pregunta que se hacen los investigadores a esta hora es si estas 3 personas todavía se encuentran aquí en la zona, incluso si se encuentran todavía en la provincia de Santa Fe. Claro, porque evidentemente pueden haber aprovechado las horas de la noche para desplazarse inclusive por los caminos rurales. Ellos pueden ir perfectamente caminando por un camino rural, inmediatamente si ven alguna luz se esconden dentro del campo y después continúan. Eso es muy fácil hacerlo durante la noche, sobre todo cuando no se pueden realizar o están limitados los rastrillajes de los helicópteros, ¿no? Sí, y también incluso durante el día es bastante limitado, Bernardo, lo que se puede hacer con el rastrillaje aéreo, porque los maizales tienen una altura de más de 2 metros en esta época del año. Sí. Los caminos de tierra, los caminos rurales, que solamente en San Agustín, que es una pequeña localidad, que es la que está hacia mi derecha, que debe tener unos 2.000 habitantes, unas 15.000 hectáreas, tiene más de 100 kilómetros de caminos. Cada 1.000 metros más o menos, en los cuadrados de siembra, hay caminos de tierra. Algunos están abiertos, otros están cerrados, en algunos de ellos están invadidos por malezas y por yuyos que también tienen más de 2 metros de altura y es muy fácil desplazarse por esos lugares, por los bordes de los caminos y uno tiene bastante cobertura. Es muy difícil que uno pueda ser visto desde los lotes que están a uno y a otro lado de los campos porque está cubierto por esos yuyos y además uno también puede oír a los helicópteros de la Prefectura Naval, de la Gendarmería y de la Policía Federal que están trabajando en el lugar y fácilmente puede esconderse cuando cree que hay un sobrevuelo que está por la zona. Por lo tanto, la verdad que hay muchas formas de cubrirse, hay muchas formas que los prófugos pueden haber utilizado para huir del lugar. La presunción más fuerte es que desde que abandonaron el vehículo, la camioneta Kangoo, que Mauro más temprano señalaba, todavía se analiza si es la de la suegra de Cristian Lanata, pero por lo menos hay una coincidencia en lo que tiene que ver con la patente. Desde ese momento se estarían desplazando a pie. Otra de las grandes preguntas es si estos 3 prófugos tienen un apoyo logístico por parte de grupos de narcotraficantes que trabajan y operan en la zona. Si es así, es muy probable que ya hayan podido salir y hayan podido alcanzar el límite de la autopista y ya del otro lado la zona de la ciudad de Santa Fe. Bueno, daría la impresión, ¿no? Porque inclusive se comentó durante buena parte del día de ayer que hubo un momento determinado durante la persecución y los enfrentamientos que una avioneta intentó bajar a auxiliar a los prófugos. Fue repelida por las autoridades, ¿no? Pero habla claramente de que no están solos. Hubo un dato de una avioneta de color rojo y blanco que se vio sobrevolar la zona de San Agustín, casualmente, que es la que está a nuestra derecha. A la izquierda nosotros tenemos la ruta provincial 19, nacional 19 y después la localidad de Frank. Bueno, por esta zona se vio un vuelo de una avioneta que finalmente maniobró, hizo algunas maniobras sospechosas y desistió de hacer un aterrizaje. Luis, sí, Mauro. A ver, más allá de lo que dice la causa del juez Torres, lo que dijo el fiscal Dilelo, que fueron a allanar 3 objetivos con el dato que estaban escondidos ahí, más allá que hay un primer informe pericial que indica que la camioneta que descartaron fue la camioneta que Cristian Lanata le habría robado a la suegra y que había comprado 9 días antes de ese presunto robo o cesión, no sabemos de qué modo fue que se hizo Cristian Lanata de esa camioneta. Lo que te quiero preguntar es si lo que vos ves en el lugar te hace presumir que todo este despliegue
es producto de la convicción, certeza, certidumbre que están los Lanata y Esquilaci ahí, o están buscando a 3 francotiradores que atacaron a 2 gendarmes. ¿Entendés la diferencia? O sea, vos ves, acostumbrado a ver o a hacer coberturas de casos, estás viendo un despliegue que tiene la característica de ser un despliegue de todo lo que vimos hasta ahora, que se basa en la certeza de que los Lanata y Esquilaci son los autores de este ataque a los gendarmes, o ves un despliegue porque hirieron a 2 gendarmes y buscan a 2 o a 3 tiradores que no son los Lanata y Esquilaci. ¿Qué ves? Bueno, yo creo que en principio lo que pasó, y digamos, esto también es lo que por lo bajo genera un cierto recelo, una cierta diferencia entre lo que es la Policía de Santa Fe y las fuerzas federales que actuaron en el lugar. La Gendarmería actuó por cuenta propia y lo que se hizo fue un trabajo en el cual no estaba previsto salir a la captura de estos 3 prófugos por el campo. Es decir, se trabajó en estos 3 objetivos puntuales que fueron negativos y a partir del polvo que levantaron estos allanamientos, a partir de ahí sí se produce la huida de estos supuestos 3 prófugos. El dato más fuerte que en estos momentos tiene la Fuerza de Seguridad para decir que estos señores son Cristian y Martín Lanata y Cristian Esquilaci es el testimonio de uno de los gendarmes heridos, que dice que lo vio, que dice que lo reconoció. Eso nos lo aclaró más temprano ayer el intendente de San Carlos Centro, que además están en contacto porque los gendarmes son de la zona y porque además están siendo atendidos en hospitales de la zona. ¿Sabés qué llama la atención? Y ayer se lo pregunté al fiscal Dilelo. Si era tan bueno el dato y había tanta certidumbre que estaban ahí, ¿cómo así todo se te escapan a los tiros? O sea, si fuiste a buscarlos en un allanamiento más descolgado o fuiste con la convicción de que eran, la pregunta es, por ejemplo, pregunta que podés con tiempo averiguar ahí que nadie confirma. ¿Cuántos gendarmes participaron de esa búsqueda en los 3 allanamientos de los Lanata y Esquilaci? Si era un dato tan certero, ¿movilizaste 100 tipos o movilizaste 4? Esto es lo que a mí no me cierra. Si era un dato tan fijo, o de repente se encontraron, tiraron un allanamiento a ver qué onda, y de repente se encontraron que era el objetivo que tenían que haber allanado, que no es lo mismo. Porque lo que llama la atención es, si hay un nivel de certidumbre tan alto, ¿cómo se te van del modo que se te fueron? ¿Cuántos gendarmes había afectados a este dispositivo? Si se suponía que era el dato A1, como dicen en la jerga, que los tipos estaban ahí adentro. Bueno, te digo, Mauro, me parece que parte de esa respuesta tiene que ver con que incluso la gente que vive en la zona de San Agustín, de Frank, de San Carlos, desde ayer a la madrugada ya veía un movimiento un poco desproporcionado de lo que es la Gendarmería Nacional. Por supuesto, el movimiento de la Gendarmería Nacional a ese tipo de escala ya llama la atención incluso de la gente. No hace falta tener una red de informantes ni de contacto para percibirlo. Yo hablé con algunos gendarmes que nos contaban que ayer a las 2 de la mañana ellos fueron convocados y movilizados para venir hasta la zona. Aparentemente, si uno tiende a pensar que estos delincuentes tienen apoyo en la zona, que hay una red de gente que está informando qué es lo que pasa, con la simple observación, ni siquiera con una infiltración en la policía, simplemente que domine el territorio y sepa lo que está pasando, pueden haber tenido el tiempo suficiente para salir del lugar y tratar de improvisar una huida. ¿Sabés que nos cierra? Vamos a suponer que alguien les avisó y le dijo, mirá que los van a allanar o están cerca de la tapera, que vamos a mostrar en un ratito. Les avisaron muy justo de tiempo para que ellos igual, cuando los gendarmes se iban, lo que nos cierra acá es, los gendarmes se están yendo, te allanaron acá, acá y acá, y vos estás acá, me dicen que estaban a 300 metros. Uno de los objetivos allanados por Gendarmería era 300 metros de donde estaban los Lanata y Esquilaci, si es que son. ¿Con qué necesidad terminan atacando a tiros a los gendarmes si el allanamiento estaba terminando? Si los gendarmes estaban acá y ellos estaban acá... Es que en realidad, por los datos que tenemos nosotros acá, de vuelta, ayer lo pudimos conversar con el intendente de la zona, el enfrentamiento no se dio en ese galpón, sino que se dio en la huida, unos 4 kilómetros aproximadamente de ese lugar. Es en una zona que queda entre Matilde y San Carlos Sur, en un camino rural. Ese fue un primer enfrentamiento. Después hubo un segundo enfrentamiento más hacia la zona del noreste, lo que sería
una zona rural también, entre la zona de San Carlos Norte y San Agustín, más próximo al lugar donde nosotros estamos ahora. Ese fue el segundo enfrentamiento. Sí, señor. Digamos, la pista que están siguiendo los investigadores de alguna forma y el lugar donde están trabajando da la sensación que tiene que ver con este recorrido y con estos dos eventos puntuales, estos dos enfrentamientos puntuales donde además se registraron 2 gendarmes heridos y donde además uno de ellos dice haber reconocido a Martín Lanata. Sí, la verdad las preguntas que vos hacés, Mauro, son todas preguntas que por ahora no tienen una respuesta concreta, sobre todo porque los periodistas que estamos trabajando acá no tenemos acceso a información oficial. Bien. No hay ningún tipo de información oficial por parte de las fuerzas de seguridad. Volvemos en un ratito más allí con Luis Rusconi, está trabajando en vivo desde la zona donde se está realizando el operativo, un centro de operaciones en el terreno donde durante toda la noche se ha llevado a cabo la búsqueda que continúa en estos momentos allí en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, en pleno campo, en las cercanías de la ciudad de Santa Fe. Volvemos en un ratito más, ahora tenemos una alerta.